viendo acerca de la mortificación del pecado. La mortificación del pecado tenemos entonces un segundo tema. Ya vimos el primero, que es desenmascarando a nuestro enemigo el pecado. Ahora luchando contra nuestro enemigo el pecado. Luchando o mortificando también, ¿no? La acción contra nuestro enemigo, el pecado. En esto entonces entramos en el punto 3, el deber permanente del creyente de mortificar su pecado remanente. Y nos remitimos a Romanos 6, 11 al 14. Romanos 8, 5 al 11. Primera a los Corintios 9, 24 y 27. Primera a los Corintios 9, 24 al 27. El deber permanente del creyente de mortificar su pecado. Romanos 6, 11 a 14, dice la palabra del Señor. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Versículo, es que aquí está el 13, Romanos 8, 5 al 13. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y
1 Corintios 9, 24, 27 dicen, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Estos son los textos fundamentales que vamos los textos básicos del tema, la mortificación del pecado, el deber permanente de mortificar el pecado. El texto bíblico nos enseña que debido a nuestra identidad espiritual tenemos el deber de mortificar la carne, de mortificar el pecado que mora en nosotros. Si uno que se dice creyente se identifica con su pecado, se deleita en su carnalidad, el Señor nos dice que el tal no es creyente, porque el creyente se identifica con lo que es del Espíritu y no con lo que es de la carne. La mortificación del pecado es un asunto de identidad. En Romanos capítulo 8, versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El carnal jamás podrá someter su carne, jamás podrá mortificar su pecado, podrá quitarse hábitos. Y lo peor del caso es que en las iglesias hay muchos cristianos o personas que se llaman cristianos. Recordemos que el Señor dijo, el trigo y la cizaña van a crecer juntos. En el rebaño van a haber ovejas y cabritos. En la iglesia vamos a tener hermanos y pseudohermanos, creyentes y falsos creyentes, gente que piensa que ser creyente es vivir una alta moralidad, cumplir una serie de normas religiosas. Y pueden vivir una alta moralidad, pueden vivir normas religiosas, pero su pecado aún está gobernando sus vidas. Y el asunto es un asunto de identidad. Una persona que no está identificada con el Espíritu de Dios, que no tiene la identidad espiritual, jamás va a poder mortificar su pecado. Dice, no pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. De tal forma que si entre el rebaño vemos personas que viven conforme a la carne, se deleitan en la carne, no tienen prioridad en su vida para Dios. Dios no es el primer lugar en su vida, porque dice el Señor, amarás a Dios sobre todas las cosas. Sobre el dinero, sobre la familia, sobre el trabajo, sobre el estudio, sobre la profesión, sobre todas las cosas, sobre tus propiedades, sobre todas las cosas, amarás al Señor tu Dios. Pero el que es carnal no puede hacerlo, porque él ama su pecado, esa es su naturaleza, es un asunto de identidad. El carnal siempre se va a deleitar en su carne, aunque vaya a la iglesia, aunque el pastor lo regañe cada 8 días. Va a vivir en su carne, porque esa es su naturaleza. Dice el Señor, ¿y cambiará el tigre sus rayas? No, no puede. El tigre siempre va a ser rayado. El Señor dice que aquella persona que ama a la carne no es un creyente. O sea, no tiene identidad de creyente. Se identifica con lo que es de la carne y no con lo que es del Espíritu. Ahora, el creyente tiene una identidad, como lo vamos a ver también en el sermón. En una porción, ahí vemos la identidad de Cristo en el creyente.
produjo la identidad mía en mis hijos? ¿Qué hace que ellos sean unos romeros? Que tengan que tenga genética de romeros. Si ustedes oyen hablar a Juan David, habla casi en la misma tonalidad mía. Aún ya Salomón también casi. Cuando llaman a mi casa a veces pensaban, cuando él estaba cambiando de voz, pensaban que ya era el papá el que les estaba contestando. No, es que yo soy el hijo. No, pero hablan igualito. ¿Qué produjo que ellos tuvieran esos genes míos? La sangre. La sangre es la portadora de los genes. Cuando nosotros tenemos la sangre humana, la sangre del pecador, somos pecadores. Y pecamos. Y nos deleitamos en el pecado. Pero la sangre de Cristo, derramada en la cruz del Calvario y aplicada a nuestras vidas, ¿qué hará? Nos introduce los genes divinos. Pone en el creyente los genes de Dios. La genética de Dios. Entonces el creyente ya no es la misma persona porque su genética ha cambiado. Ya su genética no es carnal, ahora su genética es espiritual. La sangre de Cristo transmite los atributos comunicables de Dios en la vida del creyente nuevo. Es por eso que el creyente nuevo comienza a aborrecer su pecado. Y no solamente que comienza a aborrecerlo, sino que ahora puede mortificar su pecado. Recibe el poder divino para mortificar el pecado como Cristo lo mortificó y lo mató en la cruz. Cristo mató al pecado en la cruz. Y su preciosa sangre aplicada en el creyente nos da poder para matar, para mortificar nuestro pecado. Recordemos que la idea no es luchar sencillamente, combatir al pecado o huir del pecado, no. El Señor nos muestra que es mortificar el pecado, como dice aquí en versículo 13 de Romanos 8, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. Es por el Espíritu Santo. Es por la identidad divina que está en mí que yo puedo hacer morir. Miremos que en el versículo 7 y 8 dice, los de la carne no pueden. Pero en el versículo 13 dice, los del Espíritu sí pueden. Tenemos el poder de Dios para mortificar nuestro pecado. Es un asunto de identidad, amados hermanos. ¿Cuál es el trabajo de un médico? La acción de un médico. Sanar a los enfermos. ¿Cuál es la acción de un policía? Hacer guardia en la ciudad. ¿Por qué él guardia la ciudad? ¿Alguno de ustedes ha visto un profesor que salga y se ponga a guardiar la ciudad? No. El profesor enseña. El policía guardia la ciudad. El bombero apaga incendios. Cuando una persona entra y se enrola en la policía, su deber es cuidar a la ciudadanía, sus bienes, su honra. Ese es su deber. Cuando el médico hace un juramento hipocrático, él jura o le obliga, le dicen su deber es sanar a los enfermos, procurar la vida. Por eso aquellos que están matando bebés, aquellos pseudomédicos o médicos asesinos que practican abortos, sea cual fuere, no hay aborto legal e ilegal.
aquellos que practican el aborto de una u otra forma, y ellos médicos, están incumpliendo su deber, porque ellos juraron, ellos hicieron un deber. Nuestro deber es conservar la vida, guardar la vida de la gente, procurarle la vida a la gente. Así como el deber del médico es sanar enfermos, así como el deber del policía es guardiar la ciudad, así como el deber del bombero es apagar incendios, el cristiano tiene un deber, y es mortificar permanentemente su pecado. Permanentemente su pecado. Vamos a ver 5 razones por las que debemos mortificar nuestro pecado. La primera es: mientras estemos en este cuerpo de muerte, el pecado residual vivirá en nosotros para mortificarnos. A Dios le plació darnos su salvación, pero también le plació que quedara en nosotros un remanente de pecado, un residuo de nuestro pecado. Las razones no son muy claras, no son muy específicas en la Sagrada Escritura, pero inmediatamente surge en nosotros: ¿y por qué a Dios le plació así? ¿Por qué Dios no más bien nos cogió, nos salvó y nos metió en una cajita de cristal en donde ya no tengamos ningún inconveniente con el pecado? Bueno, a Dios le plació así en su soberana voluntad. Y devagándome los sesos y mirando algunas cuestiones de la cosmovisión bíblica, llego a pensar que lo más importante, o la razón más importante por la cual Él permitió que quedara un pecado residual en la vida del creyente, es su gloria. Primero, que miremos su gloria. Segundo, que dependamos de su gloria. Y tercero, que Él muestre su gloria sobre nuestro pecado. Ese pecado residual que Él permitió que estuviera en nuestras vidas, siempre va a mortificarnos. La obra del pecado es matarnos. El diablo es asesino desde el principio. Cuando el diablo vino a Eva y a Adán, no vino simplemente para hacerles caer en pecado. Él, a través del pecado, tenía el puñal asesino. La paga del pecado y la muerte. Satán sabía muy bien que su función era matar a Adán y Eva, como efectivamente sucedió. Los mató, espiritualmente, físicamente y eternamente para aquellos que no han creído. Entonces el pecado residual va a vivir en nosotros para mortificarnos. El pecado residual es tu enemigo. Parece que fuera tu amigo, pero es tu enemigo. Todo vicio, comer, dormir, embriagarse, drogas, sexo desenfrenado, comer excesivamente, comer con gula, ¿cierto? Dormir exageradamente, pereza, todo vicio es tu enemigo. Es tu enemigo. Y si es tu enemigo, ¿cuál es tu deber? ¿Tú qué haces con tu enemigo? ¿Le abres la puerta y lo invitas a dormir en tu camita? Lo matas. Al enemigo hay que matarlo, hay que quitarle la cabeza. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Dice: tú le morderás su talón, pero él, la simiente de la mujer, te aplastará la cabeza. Lo mortificó absolutamente. Lo mortificó. Esa es la función que debe hacer el cristiano: mortificar al pecado. Porque el pecado está ahí para mortificarnos, para hacernos la vida a cuadritos. Una razón, la segunda razón
para mortificar nuestro pecado es que el pecado residual que mora en nosotros va a conducirnos a pecar más y más cada vez. ¿Qué pretende el pecado? ¿Venir y atacarte y ya listo? No. El que roba, miente, el que miente roba y el que roba mata, dice el dicho popular. Así es el pecado. Comienza con una cosita así, pero cuando termina es una bola de nieve imparable. Ha hecho una gran catástrofe. Todo comienza con un traguito. Todo comienza así de sencillito. Una pequeña mentirita. Así de sencillo. Un sencillo guiño de ojo. Un piropo. Ahí comienza el asunto. ¿Y en dónde termina? El rey David salió al balcón, a su terraza, y estaba deleitado. Él tenía que estar en la guerra. ¿En dónde comenzó el asunto? En la pereza, en la desidia de su función como rey, en el desmedro de su función, de su objetivo. Se levanta, sale a la terraza y empieza a contemplar el panorama. Y a lo mejor hasta estaba alabando a Dios. Y de pronto ve una chica bañándose. ¡Wow! Está bonita. Está bonita. Ay, qué muchacha tan bonita. Yo aquí tan solo. Ah, la casa sola, ella sola. Mandemos la llamada. ¿En dónde comenzó todo? En una perecita. No, pero es que no fue sino una perecita. Es que hoy es festivo y me puedo levantar más tarde. ¿En dónde terminó todo? En un asesinato, en un adulterio, en un asesinato, en el castigo de Dios, en el dolor para todo un pueblo por el pecado de un rey. Tremendo asunto, ¿no? El pecado residual va a conducirte a pecar más. Solamente voy a mirar la novelita. Pero después de la novela, o en la novela aparecen aquellas escenas morbosas. Y entonces después te miras una película. Y después haces otras cosas. ¿En dónde comenzó todo? En complacerte. En complacerte. Una pequeña rendijita que se le da entrada al pecado contamina todo el ser. Entonces el pecado residual siempre va a conducirnos a pecar más. En tercer lugar, si el pecado remanente no es mortificado, va a producir pecados más escandalosos que avergüenzan a la persona, avergüenzan a la iglesia y mancillan el santo nombre de Dios. Vituperan o son causa de vituperio del santo nombre de nuestro Dios. Si nosotros no mortificamos nuestro pecado, ese pecado va a llevar a cada vez cosas mayores que definitivamente van a salir a la luz. Que definitivamente van a salir a la luz. La gente se va a dar cuenta. Cuando la gente se da cuenta de ese pecado, se forma un escándalo. Porque el pecado remanente es feliz. Nuestro adversario el diablo es feliz haciendo escándalos públicos de los pecados privados de los creyentes. Esa es su función.
Miren cuántos hombres del mundo, cuántos empresarios, cuántos conferencistas, psicólogos, tienen mujeres, abusan de mujeres y todas esas cosas. Pero vaya usted a que eso lo haga un pastor. Se formó el escándalo más grande. ¿Para qué? Que ese hombre no es pastor. Bueno, puede ser pastor de un rebaño de cabras, pero no es pastor del rebaño del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra dice que les ama las cosas de la carne. ¿Cierto? ¿En dónde está el asunto de este hombre? Es que él representa una religión, representa un nombre. Pastor cristiano, viola mujeres. ¿Quieren saber ustedes algo? Él no violó ninguna mujer. Según los testimonios, él no violó ninguna mujer. Parece que ninguna era menor de edad. Él tuvo otros engaños, hizo otros engaños, pero se formó el escándalo y como hoy en día el asunto es que la publicidad, lo que es el comentario de la gente tiene tanta influencia, pues eso causó de que a él se le hiciera su persecución y un juicio. Está muy bien, lógico, porque pues lo peor del caso es que se violen las leyes por parte de nosotros los creyentes. Pero ¿cuál era el objetivo ahí? Escandalizar. Escandalizar. Y efectivamente eso es lo que va a hacer el pecado. Siempre va a producir pecados más escandalosos. Esos pecados más escandalosos van a avergonzar a la persona. ¿Cierto? Se avergüenza a la persona, se avergüenza a la iglesia. ¿Cuántos pecados nuestros avergüenzan a la iglesia? Yo mismo tengo que mirar eso acerca de mis pecados que avergüenzan a la iglesia. El tipo es pastor y de una iglesia, pues ¿qué tipo de pastor será? Si se enojó, si hizo esto, si hizo aquello. Y también el propósito mayor es que el nombre de Cristo sea vituperado, para que nadie crea en Cristo, para que Cristo sea mancillado. Entonces tenemos, en primer lugar, mientras estemos en el cuerpo de muerte, el pecado vivirá en nosotros para mortificarnos. En segundo lugar, el pecado residual nos conducirá a pecar más, a multiplicar nuestro pecado. Y si el pecado remanente no es mortificado, entonces va a producir pecados más escandalosos. En cuarto lugar, si el pecado no es mortificado, vamos a decaer en todo aspecto de nuestra vida. Óigalo bien, todo aspecto de nuestra vida. Y va a producir desánimo para la vida buena y eterna. Si nosotros no mortificamos en nuestro pecado, vamos a decaer. ¿Vamos a decaer en qué? En nuestra vida espiritual, primeramente, porque el pecado tiene la función de atacar nuestra vida espiritual, para llevarnos a vivir una vida carnal. Entonces ahí es donde ya nuestra vida devocional no importa. Ya no nos importa estar en el secreto de Dios. Cada vez que nosotros tenemos reducción en el tiempo, en la pasión por nuestro Señor, debemos preguntarnos qué pecado hay como remanente mortificando nuestras vidas espirituales y nos produce desánimo a vivir la vida espiritual. Pero también decaemos en nuestro trabajo, en nuestras finanzas. Algunas personas piensan, no, el pecado no, pues, eso es espiritual, eso es allá con la iglesia. No, hermano. Cuando tú pecas, tus finanzas son afectadas. Quizás tú no te das cuenta, pero tus finanzas son afectadas. De tal forma que cuando tú vives con finanzas afectadas, no te alcanza el dinero,
Tienes que vivir en préstamos, en hipotecas, jugar al chance, esperar en el baloto. Oh, hermano, tú estás en pecado. Es pecado lo que te está mortificando. Entonces tienes que mortificar el pecado. Ahí tiene que haber algo. O hay adulterio, o hay codicia, o hay robo, o hay asesinato, o hay desmedro en la adoración al Señor, o no estás guardando santo el día del Señor. Debes darte cuenta de eso. Cuando tus finanzas son afectadas, cuando tu productividad es afectada, es porque algún pecado remanente está afectando tu vida. Cuando ya no tienes aliento. Mira, es apasionante ver a los siervos de Dios, aún en estados de enfermedad graves. Porque siervos de Dios, hombres santos, mujeres santas, han muerto a edades muy jóvenes. Pero siempre han estado ahí con ese vigor dado por Dios, para salir adelante, para escribir más, para predicar más. Charles Spurgeon era un hombre que sufría, no era un hombre vigoroso, tan vigoroso. Sin embargo, predicaba 10 veces a la semana. Tremendo hombre. Aún ya en los estados de enfermedad, él no paraba de predicar. Es cierto, nuestro cuerpo se agota, pero el Señor nos da el vigor. Cuando se nos muere un ser querido, cuando parte un ser querido, o sufrimos una aflicción fuerte, porque algo pasó, perdí el empleo, algo sucedió, como me robaron algo significativo, lo que se llama una pérdida significativa. Aquel que es creyente y está mortificando su pecado, va a salir avante. Va a surgir, no va a perder sus esfuerzos. Pero cuando una persona sufre una pérdida significativa y más encima decae, tiene que mirar su pecado. ¿En qué estoy pecando? ¿En dónde estoy yo pecando? Mira lo que le sucedió a Job. Le vinieron todas las plagas de Job, todos los sufrimientos, las aflicciones, lo perdió todo. Más encima enfermo. Y sin embargo, que dijo, no importa, yo seguiré amando al Señor. Su aflicción no lo llevó a un desmedro. Él se preguntaba, se inquietaba, oraba, todavía preguntaba. Y todavía tenía esperanzas en el Señor. Miramos a Pablo y Silas en una cárcel. Quizás mañana nos van a matar. Así pasó con nuestro líder Cristo. Y lo crucificaron. Quizás mañana nos van a crucificar, no importa, cantemos alabanzas al Señor. Es mejor estar en Cristo y estando en Cristo no importa la muerte. Para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. No hay problema. Bueno, esto muestra una vida santa. Pero cuando decaemos, y cada vez es más aflicción, y decaemos más y más, y entonces viene la enfermedad y nos sigue destruyendo, y ya no podemos, debemos revisar en dónde está mi pecado. Y debemos arrepentirnos de ese pecado, mortificar ese pecado. El pecado no mortificado va a producir un decaimiento en todo aspecto de tu vida, en todo aspecto de tu vida. Y te va a producir un desánimo a vivir la vida buena y eterna. A mí me da gozo cuando podemos tener esos devocionales tan preciosos que producen vida, ánimo, gozo. Cuando tenemos estos cultos que sale uno y dice, verdaderamente, como a veces decía la hermana Nubia, es que uno sale del culto tan vivo, tan avivado, tan renovado. Eso es hermoso. ¡Wow!
Eso muestra nuestras vidas de mortificación permanente del pecado. Para algunos de ustedes es molesto que siempre hablemos acerca de nuestro pecado, que estemos evidenciando pecados específicamente. Es molesto. Bueno, eso indica que son de la carne. Pero el que es del Espíritu está atento. ¿Cuál es mi pecado? ¿En dónde estoy yo y qué debo hacer? Algunos ya están pensando, bueno, ¿cómo mortificar mi pecado? Porque si todos estos ataques que me hace el pecado son tan graves, hermano, el pecado, el no mortificar tu pecado, va a producir en ti que no viva la vida buena. Díganme ustedes, ¿quién les gusta vivir una vida mala, una vida arrastrada, una vida miserable? A ninguno, ¿cierto? A todos nos gusta vivir la vida buena, tener buena salud, tener buen ánimo, tener buen billete, tener buen trabajo, tener bueno todo. Nos gusta vivir la vida buena. Y en Cristo sí que podemos vivir la vida buena. Pero si no mortificamos nuestro pecado, el pecado nos va a llevar a vivir vida mala. Y finalmente, si no mortificamos nuestro pecado, estaremos impedidos para cumplir con los demás deberes cristianos. Es un deber mortificar nuestro pecado. Les pido, les ruego por favor que me ayuden ustedes. ¿Qué otros deberes cristianos tenemos? A ver, ayúdenme. ¿Cómo? El deber de congregarnos. Si no mortificamos nuestro pecado, el pecado nos va a conducir a no te congregues. La oración nos conduce a no orar. Así, el no mortificar nuestro pecado nos impide, es un estorbo, es una gran barrera para nosotros cumplir con nuestros otros deberes, como el día del Señor, la oración, la comunión entre los hermanos. Wow, eso es lo que estamos viendo en el sermón, el siguiente sermón. La comunión entre los hermanos, la comunión en el hogar. Cuando no mortificamos nuestro pecado, la comunión en el hogar, que es un deber, se echa a perder. La comunión en la iglesia se echa a perder. Ya no nos interesa ir a la iglesia. ¿Qué otro deber? La vida devocional. Muy bien. ¿Qué otro deber? Proclamar la palabra del Señor. El evangelismo. Muy bien. La predicación. ¿Qué otro deber? Y también todos los días estudiar la palabra. El estudio, la meditación en la palabra. ¿Qué otro deber como cristianos tenemos? El estar pendiente también de las necesidades de nuestros hermanos. Muy bien. El diezmar. El diezmar y ofrendar. El diezmar y ofrendar. ¿Por qué los hermanos no diezman ni ofrendan? Porque el pecado les ha apabullado tanto que a ellos ya no les parece importante. Ya la iglesia no les importa. ¿Qué me importa? ¿Por qué no diezman? Porque no puedo, porque no alcanza. No es cierto. Es porque no estás mortificando tu pecado. Cuando uno mortifica su pecado, la verdad que no quiere diezmar. Quiere 20esmar, 30esmar y 50esmar. No quiere, el diezmo es algo miserable. El diezmo es algo miserable. Es una miserableza para el Señor. Estoy dispuesto a todo, a todo. Me apasiona la iglesia en Sahagún. Está un avivamiento tan hermoso. Se han despojado, los que tienen dinero, se han despojado de su dinero y se han comprometido a pagar el arriendo, aparte del diezmo y de las ofrendas. Y está llegando gente, ayer recibí un reporte, hermano, está llegando gente nueva. Y pastor, está llegando gente adinerada a la iglesia. ¿Cómo? Sí, está llegando un poco de gente que no sabemos cómo el Señor les está trayendo. Está llegando gente que tiene dones, que ya han conocido la palabra, que estaban esperando algo así, que ya están convencidos por la palabra. Y cada vez en la iglesia hay cosas más lindas. Y cada vez en la iglesia hay más empeño.
El pastor Esteban estaba esta mañana en un ayuno congregacional. ¡Wow! Esta mañana, porque la persona que me llamó en la mañana. Me dijo, esta mañana están en un ayuno congregacional hasta las 12 del día, orando. ¡Wow! ¿Qué nos muestra eso? Gente que está mortificando su pecado. Gente que está mortificando su pecado. Esta hermana que hace 8 meses, quien me llamó, hace 8 meses estaba embebida en su pecado, divorciada de su esposo, en una contienda, me dijo, pastor, ahora mi esposo, mi ex esposo me trata mal, me trata bien, antes me trataba mal, ya me está tratando bien, ya está asumiendo autoridad y responsabilidad sobre sus hijos. Ya me dijo que en la próxima que iba a venir iba a estar todo el tiempo con sus hijos, que ese era su plan, estar con sus hijos, que ya no iba a parrandear, sino va a estar con sus hijos. ¡Wow! Y le dije, hermana, ¿y cómo le parecería si cuando él venga, como él viene como en enero, para que asista a la convención? Dijo, pastor, ojalá oremos para que eso sea de mi parte, yo y mis hijos asistiremos a la convención. ¡Wow! Un hermano de la iglesia recibió una oferta laboral bastante jugosa de Barranquilla. Oraron, no importa, no me importa la oferta jugosa, me importa la iglesia. ¿Qué nos está hablando de esto? Una iglesia que está mortificando su pecado y entonces le está dando cumplimiento a los deberes cristianos. En nuestra iglesia la gente primero se va y después averigua si hay una iglesia ya. No les importa la iglesia, lo importante es mi comodidad, mi yo. No, hermanos. Debemos mortificar nuestro pecado, ¿cómo? Evadiendo nuestro yo y poniendo a Cristo sobre todo. Esa es la forma de mortificar nuestro pecado. Entonces, hermanos, 5 razones por las que debemos mortificar el pecado. Primero, mientras estemos en este cuerpo de muerte, el pecado va a vivir en nosotros y va a mortificarnos. O mortificas el pecado o el pecado te mortifica a ti. Segundo, el pecado residual mora para conducirnos a pecar cada vez más, o sea, es progresivo. Tercero, el pecado remanente no mortificado produce pecados más escandalosos, se diversifica y escandaliza. Cuarto, si el pecado no es mortificado, vamos a decaer en todo aspecto de nuestra vida y nos va a desanimar para vivir una vida buena y eterna. Y quinto, si no mortificamos nuestro pecado, estaremos impedidos, limitados, cohibidos para cumplir con los demás deberes cristianos. Por eso te taladra tanto cuando hablamos de los deberes cristianos. Entonces, hermanos, que nuestra vida sea una vida de permanente mortificación del pecado. ¿Por qué razón? Porque mortificar nuestro pecado glorifica a Dios. Mortificar nuestro pecado exalta a Cristo. Mortificar nuestro pecado fortalece y edifica la iglesia. Y mortificar nuestro pecado nos da vida feliz. Produce gozo en nosotros. ¡Cuán grande gozo en nosotros cada vez que un pecado es mortificado! Bueno, hermanos, quisiera seguir con el tema. Pero saben una cosa. Quizás algunos de ustedes están con el deseo. Bueno, ¿y ahora cómo quiero? Y Dios quiera que produzca ese deseo en ti. ¿Y ahora cómo puedo yo mortificar mi pecado? ¿Qué voy a hacer para mortificar mi pecado? Entonces, si Dios mediante Él nos lo permite, de hoy en 8 días estaremos viendo las disciplinas bíblicas para la mortificación de nuestro pecado. ¿Amén? Amén. Damos gracias al Señor por lo que hemos podido aprender hoy de su palabra y seguir adelante en el Señor. Nuestro buen Dios y Padre precioso, te damos gracias, muchas gracias por revelarnos tu palabra, Señor. Estamos en una carrera maratónica de nuestra vida, en un camino, en el camino de vida eterna. Y los obstáculos se presentan, el cansancio se presenta, el agotamiento se presenta,
La sed se presenta, las necesidades se presentan, pero tenemos una meta. Y nuestro objetivo es cruzar la meta. Sin duda alguna, y esa es nuestra confianza, el que comenzó la buena obra en nosotros, Él es fiel para perfeccionarla, para completarla. Eres tú el que nos vas a hacer cruzar la meta. Pero sin duda alguna también vemos que ese pecado remanente tú lo has permitido para que nosotros nos identifiquemos contigo, nos identifiquemos con el reino, amemos el reino y no solamente tememos a ti y al reino, sino que dependamos de ti. Para que aprendamos a depender de ti y a estar en ti, solamente en ti. Porque en la vida eterna no habrá ningún tipo de rebelión, ningún tipo de pecado. Solamente dependeremos de ti, de nuestro amante Redentor, de nuestro precioso Padre, Salvador. Gracias te damos. Gracias te damos porque cada día nos abren más nuestros ojos espirituales para ver los peligros que están a nuestro lado. Cada día tú nos perfeccionas más a la imagen de Cristo a través de una santificación progresiva. Y ahora, en el deber sagrado de mortificar nuestro pecado, te pedimos, Señor, que nos des de nuevo. Ya vimos hoy lo que causa el pecado. De hoy en 8 días, Señor, vamos a ver, si tú nos lo permites, si tú nos ilustras, nos abres los ojos, vamos a ver la forma en que lo vamos a mortificar. Lo vamos juntos, como hermanos, a mortificar. Es un deber mutuo de la iglesia y es un deber individual del creyente. Ayúdanos a ser una iglesia en la que juntos mortificamos nuestro pecado. Te bendecimos y te adoramos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, tomamos un